Entonces, lo que yo les comentaba es que la energía eólica es la fuerza, la energía obtenida de la fuerza de los vientos, que tenemos bastantes centrales eólicas ahora, y la energía solar, estoy hablando, es que estoy hablando las dos. Ya, ahora sí, disculpa. Sí, ahora sí, ya, gracias. Eh, entonces, quiero confirmar si estoy hablando para los estudiantes de la universidad. Si me pueden confirmar, por favor. Me parece que estoy confundido. Yo sí lo escucho, profe. Ya, perfecto, gracias. Entonces, la energía eólica es la obtenida por la fuerza de los vientos, y la solar es la energía obtenida por la radiación del sol. Hoy día nosotros también tenemos bastante, digamos, centrales de energía solar, y de hecho también tenemos consumo, generaciones individuales, que también se han proliferado mucho en estos últimos años, ¿ya? Entonces, esas son básicamente las cuatro, pero no son las únicas. No son las únicas. También tenemos geotérmica, que ya en Chile no están en investigación, esto ya sería incorrecto, sino que tenemos una central geotérmica en nuestro país. Lo que sí no tenemos son mareomotrices, ¿ya? Pero más que en investigación, hoy día tenemos al menos una central geotérmica en el norte de nuestro país. Hay una que se obtiene, la energía se obtiene entonces del vapor que se genera a raíz de los volcanes o geysers o termas que calientan el agua. Este es el fuego interno que tiene nuestro planeta. Entonces, esa temperatura o esa alta temperatura permite generar vapor. Y ese vapor es capturado entonces y utilizado para poder hacer generación de energía eléctrica. Y el agua que se enfriaría, o sea, no se ve entonces. Perdón, disculpen un segundito. Ya, voy a corregir un par de minutos para que lo puedan cargar. ¿Ya? Denme un minuto, por favor. Disculpen un segundito, los estudiantes de la universidad. Voy a tomar la grabación y vuelvo a compartir la pantalla. Ya, entonces estábamos aquí. Entonces vuelvo a la clase de la universidad. Lo que les comentaba, que nosotros tenemos una planta de energía geotérmica en el norte de nuestro país, Cerro Dominador, eólico, es fotovoltaico, Cerro Dominador. La otra es Cerro, se me olvidó el nombre. No recuerdo nuestro nombre, pero es un cerro, está en el norte de nuestro país, en la zona de Antofagasta, por ahí, por esa zona. Generación mareomotriz no tenemos en nuestro país. Hay algunos experimentos en los cuales se podría generar energía mareomotriz. Y centrales de biomasa sí también tenemos en el sur. Osorno, en algunas partes hay centrales de biomasa pequeñas. Algunas son para autoconsumo de energía, otras el exceso de consumo, el exceso de generación, perdón, se puede inyectar a la red. Hay unas plantas de las fábricas de celulosa que generan energía con los residuos que le quedan de sus propias producciones, eso que fundamentalmente es biomasa, y entonces con esa biomasa vuelven generan energía, y el exceso que puedan generar lo ponen a disposición de la red eléctrica nacional. Fundamentalmente tenemos esos cuatro componentes nosotros. Eso vuelvo atrás: hidroeléctrica, térmica, eólica, solar, y tenemos hoy día geotérmica y algo de biomasa. La idea del país es que aumente la participación de la energía solar y de la energía eólica, y disminuya la energía térmica, ¿no?
para efectos de disminuir los gases contaminantes, los gases de efecto invernadero, y se trabaje sobre energías más limpias. Esa es la política que existe hoy día energética en nuestro país. La energía hidroeléctrica, la eólica, la solar, la geotérmica y una parte, y la biomasa también son consideradas energías limpias. La energía mareomotriz, aquí hay dos condiciones que debo mencionar, porque en la fotografía que están mostrándose aquí, ninguna de las dos es mareomotriz en estricto rigor, porque mareomotriz implica diferencias de nivel de altura en, la, en el agua del mar. Entonces, a ver si encuentro aquí la mareomotriz, para poder explicarla bien. La mareomotriz, ninguna de estas que están aquí es mareomotriz. En rigor. Hay distintas, estas que están aquí son distintas formas de utilizar la energía de las olas, pero esa energía de las olas fundamentalmente se denomina undimotriz. ¿Ya? Y de hecho es muy interesante, por ejemplo, revisar esta que es una central undimotriz que está en Brasil, es súper interesante, porque básicamente son estos como dos grandes flotadores que se mueven con el movimiento de las olas. Entonces al moverse permiten, digamos, comprimir aire, y al comprimir aire entonces se puede generar energía eléctrica. Eso es súper interesante, está en las páginas, hay unas páginas del Brasil, y la otra interesantísima que hay hoy día, que se echó a andar hace no mucho tiempo, es esta que está aquí, que es la turbina O2, que es una turbina flotante que tienen los británicos, ¿ya? Y que básicamente esto es como una especie de avión que está en el agua, y en los extremos aquí hay turbinas. Entonces se mueven como son turbinas eólicas, como este estilo, como esta imagen que se ve aquí. Entonces pero este es flotante, no fija como esto. Pero básicamente se conoce como energía undimotriz más que energía mareomotriz. Y la mayoría está como mareomotriz, pero en rigor es undimotriz, porque la mareomotriz tiene que ver con la diferencia de nivel de las mareas. Que podría ser como esta, no sé si es esta en las imágenes. Que básicamente es esto. A ver si encuentro una imagen más cercana. No, vale, bueno, más cercana probablemente sea esta. Eh, Esto es una especie de represa. Aquí es como una represa, pero donde por un lado tengo la tierra y por el otro lado tengo el mar. Entonces, cuando el mar sube de nivel, el agua entra a la tierra, al embalse que estaría en la tierra, y hace mover la turbina. Y cuando el mar baja su nivel, entonces el agua que queda embalsada es de un nivel superior, entonces el agua circula hacia el mar de salida y vuelve a utilizarse la turbina. Eso es lo que se conoce como mareo motriz, pero aquí está todo como mareo motriz. Recuerda, la mareo motriz es diferencia de nivel en la altura. Y los otros son estos elementos como esta especie de culebra, que también se mueve por movimiento de las olas, ¿ya? Más que del nivel del mar. ¿Ya? Y entonces ese movimiento de las olas hace que existan unos émbolos abajo en donde se puede generar energía eléctrica. Pero nosotros en nuestro país tenemos solamente un experimento en Valparaíso que consiste en capturar la energía del movimiento de las olas, y eso se genera un poco de energía motriz, perdón, undimotriz. No aparece había una imagen bien interesante de esto aquí. Mostrarle la imagen.
una cosa como esta, que cuando el agua baja, aquí subió la marea, entonces entra el agua a la tierra, y cuando baja la marea, el agua que se embalsó en la tierra baja al, vuelve el agua, esto que está aquí más bajo. Cuando sube la marea, entonces se ingresa y tiene un flujo, y cuando baja la marea, el flujo de circulación del agua es inverso. Eso es básicamente. Eso en cuanto a la undimotriz, a la diferencia entre undimotriz y mareomotriz. Estas fotografías que están aquí, estas imágenes que están aquí, son más undimotriz. ¿Ya? Esta idea que está aquí de estas especies de generadores eólicos se pensó en instalar en el puente Chacao, pero finalmente fue desechado porque lo que yo entiendo es que lo- los factores medioambientalistas supusieron de que aquí hay tránsito de peces, hay flujo de peces junto con el agua, entonces iban a quedar atrapados en estas turbinas, ¿ya? Y por eso se desecharon, pero habría sido una muy buena fuente de generación de energía eléctrica en el sur de nuestro país. ¿Ok? Bien, y la biomasa, la quema, hay dos formas de biomasa. Uno es quemar la biomasa, son los desechos naturales, se secan, primero se secan bien y después se queman, porque si no tienen muy alto contenido de agua, de humedad, y es muy generador de gases tóxicos y de humo. Esa es una forma, y la otra forma es almacenarlas en un biodigestor, que es básicamente un sector cerrado que no le entra la luz del sol. Entonces, en ese biodigestor, la- los residuos orgánicos eh, se empiezan a descomponer y esa descomposición genera gas butano. Entonces, el gas butano que se desprende de la descomposición se toma y se quema como gas. Entonces tiene un nivel de eficiencia mayor y también ese gas, al quemarse en una caldera, entonces permite calentar agua y con el agua generar vapor y con ese vapor generar energía eléctrica. Eso es básicamente la forma. Ya, de cualquier manera que se haga, eh, excepto en el caso de la energía solar, fotovoltaica particularmente, en el resto siempre se puede usar generadores. ¿Ya? El generador básicamente es un elemento que se genera un campo magnético y al interior de ese campo magnético tenemos unas espiras que se mueven. Entonces, al moverse las espiras, permiten, al girar las espiras se permite la generación de energía, porque hay una ley eléctrica que dice que cuando yo muevo unas espiras en un campo magnético, puedo inducir corriente eléctrica en las espiras. Ahora, este es el principio de funcionamiento. Lo que se hace es al revés, porque se ponen las espiras fijas y se mueve el campo magnético, porque de lo contrario, el gasto en energía para mover una estructura tan pesada como son las espiras en grandes generadores es muy caro. Entonces lo que se hace es que las espiras se dejan fijas y se mueve el campo magnético, como se muestra en este caso. Entonces aquí tengo las espiras que están perdón, fijas, ¿ya? O los enrollados, ¿ya? Las bobinas quedan fijas y lo que se hace es mover el campo magnético. Entonces al mover el campo magnético hay un movimiento relativo entre el campo magnético y las espiras o las bobinas, y de esa manera entonces hay inducción en cada uno de estas espiras. Aquí se muestran tres para efectos de poder simplificar el dibujo, pero hay tres pares en realidad. Hay tres pares, entonces están enfrentados. Lo que en nuestro país lo que hacemos es hacer generación trifásica, es decir, tenemos tres fases, es como si tuviésemos tres generadores independientes en uno solo. Entonces, y estas espiras están separadas a 120 grados físicos, una de otra.
O sea, entre esta primera bobina y esta segunda hay 120, entre la segunda y la tercera hay 120, por lo tanto aquí también hay 120 grados. Y entonces nosotros de esa manera podemos obtener unas señales que están separadas 120 grados una de otra. Y eso, de ahí nace todo un tema de la forma en la cual después nosotros vamos a trabajar con estas señales, ¿no? Nosotros para efectos de esta asignatura de fundamentos vamos a considerar de que la generación es perfecta, es decir, no tenemos ningún problema con la generación, es decir, eh, las señales van a ser todas perfectas, van a llegar a su máximo, van a estar separadas 120 grados entre sí, eh, y vamos a considerar, para todos los efectos, vamos a considerar nosotros que lo que vamos a estudiar va a ser la carga. Eso es básicamente lo más que quiero eh, mencionar en esta clase. Y lo otro es que aquí tenemos, por ejemplo, las bobinas que están enfrentadas, 1, 2 y 3, 120 grados entre ellas. Entonces, eh, se van generando a medida que van enfrentándose al campo magnético que aquí se ve que se está moviendo, entonces se genera una bobina llega a su máximo y genera la señal sinusoidal, luego la segunda llega a su máximo y luego la tercera llega a su máximo. Y entre cada uno de estos máximos hay 120 grados. ¿Ya? Por ejemplo, partimos aquí, ahí llegó a los 120 grados entre el verde y la roja, y aquí llega a los 120 grados entre el azul y la verde. Y así continúa hacia adelante. Eh, para no trabajar con estas señales sinusoidales que ya lo habíamos visto cuando estudiamos todo lo que significa la corriente alterna y sus señales, entonces nosotros lo que hacíamos era que lo pasábamos a una señal fasorial, y para estos efectos vamos a definir dos cosas. Uno, que es la secuencia, es decir, si esta es la fase A, esta es la fase B y la fase C, siempre la secuencia va a ser así. Primero pasa la fase A, luego la fase B y la fase C, en un diagrama fasorial, ¿ya? Y a eso le vamos a llamar secuencia positiva, lo vamos a ver inmediatamente. Y en el caso de que no se cumpla, entonces podríamos tener una secuencia CPA o una secuencia negativa. Esas dos secuencias son las que vamos a estar trabajando de ahora en adelante. Pero antes de ver el tema de los fasores, vamos a hablar acerca de la nomenclatura que vamos a usar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a usar una nomenclatura de un fasor, de una flecha, en donde vamos a tener dos extremos. Aquí en este caso se toma el extremo C o la fase C y la fase B. Y la nomenclatura nos dice que la punta de la flecha es de mayor potencial que la cola de la flecha, ¿ya? Y para poder hacer esa mención, decimos B sub BC. O sea, aquí nos señala esto que el voltaje en B supuestamente es mayor que el voltaje en C, ¿ya? En un momento determinado. Entonces, el B sub B, el potencial de aquí es de mayor potencial que aquí, ¿ya? Que en la cola de la flecha. Entonces, esa nomenclatura vamos a usar y vamos a utilizar aquí para estos efectos dos subíndices. Y estos subíndices nos van a indicar cuál es la secuencia que vamos a estar trabajando. ¿Ya? Entonces, si nosotros fijamos un ángulo, esto creo que lo voy a hacer de nuevo. Si fijamos un ángulo de fase de una de las tensiones, en este caso el B sub BC, ¿ya? Lo dejamos como ángulo de referencia en 0 grados. Entonces, en el caso de la secuencia positiva o ABC, voy a tener un voltaje AB que va a estar a 120 grados respecto del voltaje BC, y voy a tener un voltaje CA que va a estar a 120 grados respecto del voltaje BC. Perdón, del voltaje BA, y 240 respecto del voltaje B sub BC. Entonces, con eso vamos a poder conseguir un sistema de fasores
que están girando y corresponden a los voltajes de línea. Sí, no, esto lo voy a rehacer para explicarlo mejor. Por ahora, quedémonos con que cualquiera de los sistemas que tenemos de generación de energía eléctrica, a excepción de la energía solar, la solar pura, la fotovoltaica, y por qué hago mención de la fotovoltaica, lo voy a explicar inmediatamente. Todas las otras utilizan un generador. ¿Ya? En cambio, la energía solar fotovoltaica exclusivamente lo que genera es corriente continua, es decir, la radiación del sol que está impactando sobre estos paneles solares que tienen materiales especiales, fundamentalmente de silicio, generan energía eléctrica, pero en corriente continua. Esta es generación de corriente continua. Ahora, en el caso de la energía solar, que como la voy a buscar aquí, voy a buscar aquí, cerro dominador. Cerro dominador, que es una central solar, pero que tiene una gran diferencia con las otras. Este cerro dominador, esto está en nuestro país, está en el norte, en las cercanías de Calama, y de quiero salir aquí, mostrar la imagen. Bueno, estos son aquí, hay dos componentes en el cerro dominador. Uno que son, a ver si tengo por ahí, cerro dominador. Aquí una cosa así como esta, a ver si voy a buscar fotografías, mejor imágenes del cerro dominador, porque ese no. Que se vea con más claridad. El cerro dominador tiene dos componentes. Tiene este componente que es aquí. Esta imagen no puede servir. Esta imagen no puede servir. Aquí tiene estos componentes que se ven aquí como unas líneas, como unas franjas negras. Esa es generación de energía fotovoltaica, o sea, a través de paneles fotovoltaicos exclusivamente. En cambio, estos que están aquí, no son paneles fotovoltaicos, sino que son una especie de espejos, ¿ya? Son una especie de espejos, y estos espejos lo que hacen es que sus rayos son dirigidos sobre este extremo superior de esta columna que está aquí en el medio. ¿Ya? Y aquí arriba hay unas sales que se calientan con el calor que, digamos, proyectan cada uno de estos espejos. ¿Ya? Esto tiene un nombre especial, uh, heliostatos se llaman estos elementos que están aquí. ¿Ya? Entonces, con estos heliostatos lo que se hace es que se desvían los rayos solares y se concentran en este punto, como una especie de, lo que hace una, una antena. ¿Ya? Entonces, se calientan aquí las sales en el día, durante la radiación del sol, se calientan las sales, y al calentarse estas sales empiezan a girar, empiezan a moverse, y en la parte de abajo lo que hay es, esas sales permiten calentar agua, y con esa agua generar vapor y colocar aquí se pone aquí una turbina. ¿Ya? Y de esa manera entonces se genera energía eléctrica cuando no necesariamente hay sol. En la noche, por ejemplo, y permite entonces generación continua. En el día a través de la, la- la planta fotovoltaica, y en la noche o cuando no hay sol a través de el uso de las sales calientes que están en esta columna. Ese es es la central Cerro Dominador que hoy día existe en nuestro país, está funcionando. Y genera
110 megawatts en el caso de la energía fotovoltaica y 110 megawatts la termosolar. Son 10.600 heliostatos, pero esta es antigua, esta información. Aquí está en funcionamiento Cerro Dominador. Lo que quería mostrarles eran las imágenes más que nada. Entonces, como les decía, en el único caso que no se necesita generador es este. En las fotovoltaicas no se necesitan generadores. En el resto, en todas, se necesita un generador. Y por lo tanto, podemos generar en corriente alterna. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar la corriente continua que se genera en los paneles fotovoltaicos de corriente alterna? Para eso se ocupa un equipo que permite transformar de energía en corriente continua a corriente alterna. Ahí hay un conversor. ¿Por qué hay que convertirla? Porque en nuestro país el uso masivo es de corriente alterna y no en corriente continua. Esa es exclusivamente la razón. Aquí está. Ok, por lo menos quiero mencionar esto por ahora porque voy a rehacer estos dibujos para que se comprendan mejor y de ahí vamos a empezar a hablar de cargas de relación en las cargas, que es lo que nos interesa poder conocer. Consultas, dudas, comentarios. Disculpen hoy día que ha sido un poco accidentada la exposición esta por producto de la prueba que estaba tomando, pero eso lo quería compartir por lo menos hoy día con ustedes. No se preocupe, profe, todo súper bien. Ya. De todas maneras, si ustedes quieren investigar un poco más acerca de estas formas de generación y los componentes de la matriz energética, pueden buscar en el Coordinador Eléctrico Nacional, tal cual se llama, Coordinador Eléctrico Nacional, y ahí pueden ver algunos datos. Es posible que para la próxima clase les tenga algunos datos, digamos, como para saber cuál es la influencia de cada uno de estos elementos, pero yo creo que ustedes han escuchado las noticias que probablemente acerca de la descarbonización de la matriz energética y de que se han ido cerrando algunas centrales de carbón. El tema es que como la energía eléctrica es difícil de almacenar, prácticamente no se almacena, los niveles de almacenamiento de energía eléctrica son muy pocos, como energía eléctrica propiamente tal, entonces muy poco, lo que se hace es que lo que se va a ocupar es lo que se genera, y un poco más. ¿Ya? Y para eso el coordinador tiene que tener muy claro cuáles van a ser las formas de energía, o sea, la cantidad de energía que se va a ocupar. Por ejemplo, mañana hay un partido, ¿no es cierto? Está el partido de Chile. Y eso es, ¿a qué hora es? A las 8 o 9, no sé a qué hora es. Si nosotros vemos cuál va a ser el consumo de energía eléctrica hoy día, a la misma hora, probablemente tengamos un consumo mucho menor. Y mañana, que es un evento que le interesa a la gente que ve fútbol y a muchas otras personas, va a haber un aumento en el consumo. Entonces la curva de consumo de mañana va a ser distinta a la curva de consumo de hoy día. Y eso las centrales, el coordinador eléctrico lo sabe. ¿Ya? Tiene muy claro de que va a haber un aumento del consumo y por lo tanto mañana, a la hora del partido y antes, van a tener que alguna central empezar a generar en ese horario que probablemente hoy día no lo van a hacer. ¿Ya? Entonces, para poder suplir esa energía, porque si no va a faltar. ¿Ya? Y si falta energía, alguien se va a quedar sin energía eléctrica y probablemente en el momento que alguno de los dos equipos esté marcando un gol, se corte su energía eléctrica y se quede ahí sin saber qué va a pasar. ¿Se fijan? Y eso no es bueno. Entonces, como no tenemos formas de almacenar energía, lo que sucede es que se tiene que generar lo que se va a consumir y más las pérdidas que pueden en todas las líneas y un poco más, de forma tal de que nadie quede sin energía eléctrica. Y para eso
¿cómo se llama? La acción del coordinador es fundamental, porque el coordinador es que les, les pide a las distintas centrales eléctricas que tenemos en el país, ya sea térmica, fundamentalmente hidráulica, que son las que son las más fáciles de aumentar o disminuir los niveles de energía generada. ¿Ya? Las hidráulicas fundamentalmente, entonces les va a pedir mayor generación en el horario de mañana, y probablemente el miércoles, que ya no va a haber el evento, o si hay otra cosa adicional que sea de interés nacional, entonces va a pedir mayor generación. Probablemente el día domingo, por efecto de las elecciones y todo el mundo que quiere saber qué está pasando y ver televisión, también existe un aumento de energía consumida respecto a otros domingos. Por ejemplo, al domingo pasado o al domingo subsiguiente, los niveles de consumo de energía sean distintos, entonces necesariamente ahí también va a tener que el coordinador pedirle a más de alguna de las centrales que aumente su generación porque vamos a tener mayor consumo. Es un poco complejo la forma en que se hace, pero digamos, dicho en palabras muy sencillas, es como yo les comento, a medida que yo tengo más consumo, debo tener más generación. Esto es como, no sé, pues invitar a un grupo de amigos a un asado, entonces si llegan más amigos de los que yo esperaba, obviamente tengo que tener más, más alimentos para que nadie quede sin consumir. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es que se previene. Eh, La, la- el coordinador previene eso y está constantemente monitoreando tanto los consumos como las generaciones. Bien, eso quería comentarles por ahora. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguien. Profe, Dígame. cuando falta energía, ¿habría alguna forma de saber con antelación a quién le faltaría? Es difícil eso. Es muy difícil porque tenemos un sistema interconectado que se supone que debiese suministrar energía a todo el mundo. Pero si a alguien le falta, probablemente aquellos menores consumidores probablemente podrían ser en los que se saquen algunas veces el mismo. eh, eh, a ver, ¿cuándo han ocurrido problemas de falta de energía en los casos de racionamiento? No sé si, a ver, ¿cuándo fue la última vez que hubo racionamiento? Ya son varios años, poco tiempo después del terremoto del 2010. Estamos hablando de más de 10 años. Probablemente ustedes no se percataron de esa situación, pero ahí hubo un problema de racionamiento, faltaba energía, no generación, sino que lo que faltaba era transmisión, porque hubo cortes de líneas eléctricas después del terremoto del 2010. Entonces ahí hubo un periodo de racionamiento, y lo que se hacía ahí era eh, cortar la energía en algunos casos. Y ahí pueblos chicos y ciudades más grandes todas quedan en un tiempo con horario con energía más baja. Lo otro que pueden hacer a veces el coordinador es bajar los niveles de voltaje. Entonces algunos elementos no van a funcionar bien y obviamente se indica que eso no va a estar funcionando bien y por lo tanto tienen que dejar de consumir. Pero es muy difícil cuando falta energía, lo ideal es que nunca falte. Pocas veces ha faltado, como digo, ha faltado cuando han existido racionamientos. Pero es difícil saber a quién se van a dejar sin energía, porque en rigor todo el mundo, todos los consumidores, ya seamos residenciales, domiciliarios o industriales, todo el mundo tiene derecho a tener energía. ¿Y por qué? Porque tenemos un contrato que nos dice que las empresas suministradoras eh, tienen que tener permanentemente energía eléctrica, nos tienen que estar entregando permanentemente energía eléctrica. Eh, a menos que exista una situación muy especial. Y de hecho, cuando hay cortes de energía, por ejemplo en el invierno, las empresas tienen que, lo más rápidamente posible, poder restablecer los niveles de la energía que se cortó que se le cortó a la gente. Y si no lo hace, entra en un problema de multa, lo multa el coordinador a la empresa y además tiene que devolverle
al cliente la energía no consumida a través de lo que se denomina una ley de compensaciones, que a veces, si ustedes se fijan en su domicilio, a veces la cuenta eléctrica, la que todavía llega en papel en algunos casos, en algunas partes dice compensación por energía no suministrada, que a veces es pequeñísima, pero bueno, hay un pequeño tema de compensación. Yo sé que a las empresas no les conviene no tener energía disponible. Entonces, responder eso, ¿quiénes van a quedar primero sin energía? Es muy difícil de decirlo, ¿no? Sí, no sé si habré contestado la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bastante interesante el tema. Sí, no, este tema es súper interesante. El mercado eléctrico en Chile es muy complejo, eh, pero resulta ser bastante interesante. Bastante interesante. Bueno, jóvenes, creo que lo dejemos hasta aquí por hoy día. Como les digo, ustedes pueden pueden entrar a la página del coordinador para saber los niveles de participación de cada uno de estos elementos. Y es sumamente interesante este tema de las distintas fuentes de generación de energía. Hoy día están apareciendo muchas formas distintas. Hay algunas experimentales, hay algunas que se generan muy poquitito. Eh, en una oportunidad con unos alumnos de NINECAP hicimos unas bicicletas y simplemente montar la bicicleta y pedalear permitía generar, utilizando el concepto antiguo que había del uso de los antiguos dínamos. A lo mejor algunos de sus papás anduvieron en bicicletas que tenían dínamo, les pueden preguntar, que básicamente era un motorcito de corriente continua que se adosaba a una de las ruedas, y con eso uno permitía que uno pudiera colocar una luz adelante en la bicicleta o una lucecita pequeña atrás para andar en la noche, por ejemplo. Eran súper útiles. Bueno, lo hicimos en una oportunidad, y eso son, ¿cómo se llama?, medidas que se han ido perdiendo, pero hoy día eh, entiendo que hay algunas cosas que están volviendo con más eficiencia, digamos. Pero hay distintas formas. Entiendo que los chinos, los japoneses, no sé, alguien inventaron ¿cómo se llama? Unas baldosas que al pisarlas por la presión se puede generar un poco de energía eléctrica, y con esa pequeña generación en un área relativamente grandecita, en donde hay mucho movimiento, se logra obtener un poco de energía, como por ejemplo cargar un celular, cosas así. Entiendo que se iba a hacer una experiencia parecida a esa, reemplazaron un área de baldosas aquí en el mall, en donde hay harto tránsito de personas. Entonces las personas, a medida que van caminando por ese espacio, se va generando energía eléctrica por el solo hecho de caminar por encima de eso. Entonces, experiencias hay muchas. Buscar formas de generación de energía eléctrica en el mundo hoy día hay muchas eh, alternativas. No todas industriales, no todas con generación de altos niveles de energía, pero sí experimentalmente hay muchas. Hay muchas y muy, muy interesantes. El mundo de ustedes va a ser con distintas formas de generación de energía eléctrica. Así que ahí hay harto tema como para interiorizarse y participar de más de algún proyecto, conversación o trabajo de ese estilo. Muy bien, jóvenes. Lo dejamos hasta aquí por hoy día. Nos encontramos entonces el miércoles a las 2:30. Voy a liberar la prueba. Chao, profe, Chao, nos vemos. profe. Chao, Esté profe. bien. Listo, Nos que estén vemos. muy bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.